Surprise in 3, 2, 1. Hello world. Welcome to Deep News. Hoy en Deep News tendremos en el episodio estelar al no poco famoso y muy violentado estado de Chihuahua. Y se preguntarán ¿por qué? Bueno, es mi placer y honor introducirles a la originaria de esta hermosa ciudad, Luz Estela Castro Rodríguez, o mejor conocida como Lucha Castro, quien ha sido una defensora activa de los derechos humanos desde que las cosas se pusieron un poco feas en esta ciudad. ¿Recuerdan cómo la tasa de homicidios iba solo para arriba? Para los que no recuerdan, el problema comenzó en el 2008, cuando el número de homicidios subió drásticamente. Salvador Cruz, quien es investigador del Colegio de la Frontera Norte, citó estos años como la expresión más evidente de la violencia urbana, violencia a la que relaciona con la masculinidad más tradicional. Con esto se da a entender que con masculinidad tradicional se refiere a los roles sociales a los que está sujeto el hombre, los cuales implican violencia, misma que tienen como consecuencia, en algunos casos, la muerte, es decir, el fin de una vida. Esta expresión de violencia masculina recae en los feminicidios, los cuales son muy comunes en Ciudad Juárez y que se dan más frecuentemente en el urbanismo, es decir, en avenidas públicas donde las mujeres son más vulnerables, como se puede ver en esta tabla. Este fenómeno se ha vivido en Juárez desde hace un largo tiempo, pero esta ola de violencia se incrementó debido al crimen organizado, debido a la cercanía con los Estados Unidos. Esta es la causa de la crisis económica profunda en Juárez, que agudiza y extiende todos los días la pobreza, como se puede ver en algunos pasajes de la novela gráfica La Lucha, misma que aquí la tengo. Para los que no saben, una novela gráfica es un híbrido. Es un híbrido entre pintura, literatura, cine, periodismo y crónica. ¡Oh no, mi vaso! ¡Se cayó! No, alto. Esto no puede seguir así. Hemos estado acostumbrados a la mediocridad y al conformismo respecto a este tipo de temas, ya que existe una normalización de la violencia a nivel nacional, como pudiste ver en el noticiero que acabo de hackear. ¿Acaso te causó alguna impresión el ver esas gráficas en donde el número de muertos ascendía casi a 6,000? En realidad, la violencia de una ciudad amerita un análisis profundo, más cuando se trata de una ciudad como Juárez. Para tener claro lo que es la violencia, usaremos la definición de Salvador Cruz, quien define la violencia como el uso o amenaza de emplear fuerza física o psicológica con la intención de hacer daño. Lo que retomaré sobre el reportaje de Emilio es la novela gráfica que mencionó al final, porque es un punto de partida para empezar con nuestro análisis sobre la violencia que se normaliza todos los días en México. Y lo haré desde los actos diarios que ocurren en Juárez. Homicidios, delincuencia, secuestros, discriminación. Son algunas situaciones que la gente de Juárez experimenta día a día y se ha acostumbrado, por menos que les guste, a ver. En lo que considera el cotidiano el sociólogo francés Henri Lefebvre, se encuentra el espacio, el tiempo, las pluralidades de sentido y lo simbólico. Estas denominaciones de lo cotidiano se quedan en una sola línea recta, que atentan contra la calidad de vida de quienes la experimentan de forma violenta. ¿Y por qué atenta contra la calidad de vida? Bueno, veamos. En ese periodo de tiempo, Calderón declaró la guerra contra el narco y la ciudad de Juárez se vio afectada por su cercanía a Estados Unidos, ya que ésta propicia el rápido comercio de droga al país gringo, o, como lo definió Salvador Cruz, el punto nodal para el cruce de droga hacia el país vecino. Después de, como Emilio explicó en su reportaje, la pobreza se acentuó en Juárez y mucha gente se fue, por lo que dejó muchas casas abandonadas. Eso entra en la pluralidad de sentido, porque estas tétricas casas abandonadas podrían ser normales para la gente que vive ahí, pero para los habitantes
inspira miedo, es decir, para los visitantes. Como último tenemos lo simbólico, en el que si te quejas o alzas la voz, encontrarás a un familiar muerto o tu negocio quemado. Este es un símbolo diciendo que te calles y no te quejes. Existe una opresión por parte del narco en este tipo de situaciones. Después está el biopoder, que es cuando el ejército ejerce sobre la población conductas opresoras, visto en el capítulo de Guadalupe, en el que se narran sucesos perturbadores de cómo el ejército abusó de su poder, torturando, secuestrando y hasta matando gente inocente porque ésta se quejaba del abuso de poder que perpetuaba el ejército en la región, por lo que existe una opresión por parte del gobierno y el narco. A todas luces parece que el ciudadano acaba perdiendo. Heriberto Yepes respalda lo que dije, porque en su libro La increíble hazaña de ser mexicano, él dice, el mexicano es el chingón y o el chingado, el jodedor y o el jodido, el cabrón y o el encabronado. Como podremos ver, hay una dualidad de situaciones, en la que Yepes explica que el mexicano será siempre superior a otro mexicano, desafortunadamente en la mayoría de los casos por razones ilícitas o discriminatorias. Me gustaría cerrar diciendo que el blanco y negro de la novela gráfica tiene un significado muy importante y es darle color o la falta de este al escenario y lugar donde transcurren los hechos. ¿Pero qué te dice un color grisáceo? La falta de vida, la muerte, la desesperanza es lo que se me viene a la cabeza. Cuando leía La fila india de Antonio Ortuño, el escenario me lo imaginaba en blanco y negro por el fondo crudo en el que Ortuño te narra su novela. Al final, tanto en Ciudad Juárez como en Santa Rita, que es el escenario donde transcurre la fila india, te das cuenta que somos víctimas de la sociedad en la que vivimos y que tanto en la fila india como en la lucha tienen su punto clave en los alrededores, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Y a donde quieras que vayas, estará el color gris, indicando la falta de esperanza que algunas personas habitando en México experimentan día tras día. Es deber de las personas que tienen una vida pintada a color, como en los cuentos de hadas, brindar un poco de ese color y magia a las personas que viven en gris, desde una humilde sonrisa o una ayuda extraordinaria que rompa con los estándares y cause impacto como lo hizo Lucha Castro. Gracias.